A ver si es que este sirve mejor. Estamos en el libro de Filemón. El tema de este libro es perdón. Esta carta fue escrita ¿por quién? Pablo. ¿A quién? A Filemón, exactamente. Vamos a considerar la estructura y después vamos a leer. Versículos 1 al 3 tenemos la introducción. En versículos 4 al 7, Pablo habla del amor y la fe de Filemón. En 8 al 22, Pablo apela a Filemón. Y de 1:23 al 25 tenemos la conclusión. Ahora vamos a leer todos un versículo y vamos a leer todo el libro de Filemón. Podemos comenzar Vamos a comenzar con la hermana Luisa y vamos a pasar por ese lado, ¿sí? Salutación. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. A la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de Misilia, y la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. La cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a sí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento,
para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Dice, prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones seré conciencia. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, si no han leído todo un libro de la Biblia, ahora sí se han leído. Entonces, hay dos temas en particular que vemos aquí en este libro. El primer tema es la reconciliación, ¿no? ¿Cómo vemos la reconciliación aquí? Por el envío que Pablo hace a Filemón de Onésimo, que aparentemente era esclavo suyo. Bueno, la carta no menciona el por qué se separaron, pero Pablo recomienda que lo reciba nuevamente y que lo reciba como hermano en el Señor, que son ahora. Entonces, vemos allí eso. Sí, exactamente. Creo que vemos estos dos aspectos de la reconciliación. La reconciliación de Onésimo, el esclavo, con Dios, ¿no? Se fue, huyó de la casa de Filemón, que era algo contra la ley, algo contra Filemón, ¿no? Que no hizo su parte, ¿no? Su deber de servir a la casa de Filemón. Entonces huyó, pero ahí conoció al Señor, ¿no? Versículo 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. La otra parte es que ahora hay la posibilidad de una reconciliación ahora entre hermanos en Cristo, ¿no? Que primero Onésimo fue reconciliado al Señor, no sé, que conoció al Señor, ¿no? Se convirtió y ahora puede reconciliarse con Filemón. Versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Eso es muy interesante. No sé cuántos de ustedes han sido parte de una reconciliación o han visto una reconciliación entre dos partes, bíblicamente hablando, pero es algo precioso cuando esto ocurre. Es algo poderoso porque vemos el poder de Dios en las dos personas, ¿no? Tanto en la persona que pide perdón y en la persona que da perdón, ¿no? Que perdona. Esto es una de las expresiones más claras, más evidentes de la transformación de esta persona en Cristo, en Jesús, que ya no consideran, por ejemplo, aquí Pablo dice ya no como esclavo, sino como hermano,
hermano en Cristo. Entonces ya no hay judío, ya no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, ¿no? Todos somos uno en Cristo Jesús. Versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. También es muy importante para nosotros ver este aspecto del perdón. Nosotros el tema del perdón es casi un tema para todo un ciclo, porque creo que hay mucha gente que no entiende qué significa perdonar, cómo pedir perdón, cómo dar perdón. Pero uno de los aspectos de perdonar a otra persona es que no voy a yo hablarte a ti de tu pecado contra mí cuando yo te perdono. Tampoco voy a hablar a otras personas de tu pecado cuando yo te perdono. No, tampoco voy a meditar, pensar mucho en tu pecado contra mí. Y estas cosas vemos aquí en un versículo 17, de recibir a Onésimo, que Filemón debe recibir a Onésimo igual como a Pablo mismo. Como alguien que no tiene nada en contra de Pablo, no tiene ninguna ofensa que Pablo le había dado. Entonces puedes recibirlo con ánimo, con gozo, con alegría. Qué bueno que has regresado, bienvenido, pasa, que hay un espacio para ti, para dormir en mi casa. Aquí hay comida, todo. Entonces debe recibir a Onésimo igual como a Pablo. Y esto es perdonar. Esto es lo que significa perdonar. Versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos de decir y aún más hacer lo mismo como Pablo está dispuesto aquí? Porque vemos en Pablo un deseo que va más allá que solamente perdonar exteriormente, ¿no? Pero que haya en Filemón un perdón profundo, completo, de Onésimo. Entonces Pablo desea que ellos sean reconciliados y él está dispuesto a pagar lo que sea necesario para cubrir esto, para que esto no sea impedimento para el proceso de restauración y reconciliación. Vemos que en los matrimonios, por ejemplo, hay gente que, hay muchos que no están dispuestos a sacrificar tanto. Pero, por ejemplo, cuando nosotros, es como una aplicación de esta verdad, ¿no? Cuando hay problemas en comunicación en el matrimonio, por ejemplo. Cada uno viene, el hombre y la mujer viene para hablar, pero con su propia idea, sus propios deseos, y quiero que esto sea así. Quiero que hagamos esto y no esto. Tú quieres esto, pero yo quiero esto. Eso es lo que debemos hacer. Y es más importante en sus mentes que la unidad en el matrimonio. Y están considerando sus propias preferencias como más importante que la unidad que Dios ve que es más importante, que es la unidad en el matrimonio. De igual forma, nosotros como hermanos en Cristo debemos tener como más importante nuestra unión, nuestra unidad en Cristo, como hermanos en Cristo, que otros asuntos. Por ejemplo, en Corintios, cuando Pablo pregunta por qué hay pleitos entre ustedes, esto no debe ser. Entonces, de igual forma, Pablo dice que estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario para que esto no sea impedimento para esta reconciliación. Nosotros también debemos, como líderes, cuando vemos que hay conflicto entre otras personas y que queremos que ellos sean reconciliados, debemos hacer todo lo posible para ayudarles en esto. Obviamente no es nuestro trabajo pagar para cualquier cosa, ¿no? Para que tengan esa reconciliación, pero nuestra disposición, nuestra actitud debe ser ya estar dispuesta y lista para hacer todo lo que podemos nosotros para ayudar a estas personas a reconciliarse.
Y esto es lo que vemos en Filemón. Y por eso es un libro de mucha importancia en la vida cristiana. Hablamos del primer tema, que es la reconciliación. Y el otro tema, el segundo, último tema que vamos a considerar, y después vamos a pasar al refrigerio, es que la base de la petición de Pablo, la base de esta petición, es la virtud suprema del amor cristiano. ¿Por qué perdonamos? Por amor. Vemos esto en las enseñanzas de Jesús, en otros momentos, que el amor de Dios nos motiva, el amor que hemos recibido nosotros de Dios y el perdón que nosotros hemos recibido de Dios nos motiva y impulsa a perdonar a otras personas. Muy bien, ¿preguntas o comentarios? Bueno, si no hay nada más, terminamos. Vamos a pasar al tiempo de refrigerio. Buenos días, hermano. ¿Ah, sí? Ya. Ya, y cuando vemos conflicto entre las personas que estamos dirigiendo, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Tal vez hablar primero con la una parte, después hablar con la otra parte y en tercer lugar ya hablar los tres y uno como mediador. Tal vez sería un procedimiento idóneo o habrá otro procedimiento a la hora de que tratar de que lleguen a la reconciliación, o hasta dónde se debería actuar. Bueno, en este caso creo que como creo que puede hacer cualquiera de estas opciones, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Si una persona claramente está en error, entonces obviamente debemos hablar con esa persona primero. Si esta persona está en error, y pedir y hablar de esa persona, ayudarle a ver su error y también hablar de la necesidad de reconciliarse con la persona ofendida. Tal vez si no es tan clara, puedes por lo menos hablar a los dos, o individualmente o juntos, dependiendo otra vez de la situación. Si es que hay mucha amargura, posiblemente aparte va a ser un poco mejor, solo para ver qué está pasando, y después puede tener una reunión con las dos personas. Pero siempre creo que tenemos que discernir cuál es el problema, cuál es el resentimiento. Si es que una persona está resentida, pero sin una buena razón, si tal vez se equivocó de algo que otra persona hizo o dijo o algo, podemos hablar con esa persona primero, ¿no? Entonces, depende de la situación y las personas. Pero bueno, o sea, nunca sería recomendable entonces que la persona que está dirigiendo se quede sin hacer nada, que a pesar de que está habiendo conflicto. Eso no sería lo recomendable. ¿Sacaríamos de esa conclusión? Sí, es que vemos que hay un conflicto, dejar que este conflicto se quede ahí no va a ser de beneficio para ninguna persona. Y puede ser que muchas veces solamente necesitan ser instruidas estas personas. Tal vez no entienden. Por eso digo que hay muchas personas que no entienden qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Y qué significa? Porque hay personas que dicen, bueno, ya te perdono, está bien. Pero en su corazón no ha perdonado, ¿no? Creo que todos nosotros hemos pasado por una situación así. Entonces, enseñar qué es el perdón, ver también el peligro de no perdonar a otras personas es bueno, pero dejar que esto se quede ahí, no. Debemos confrontar. Un pequeño comentario, gloria a Jesucristo nuestro Dios, con la experiencia que hemos podido tener. El perdón, cuando una persona, yo perdono de verdad. ¿Cuándo, cómo?
cuando yo perdono de mi corazón, ya porque lo puedo decir también por palabras, es cuando no quiere decir que yo voy a olvidar, ya, yo siempre voy a estar acordando, pero la diferencia es que cuando yo recuerdo no me va a afectar, está limpio, sí me va a hacer recordar, pero está ahí. Sí. Tal vez va a ser más sabio usted la próxima vez que entra a una situación similar, o tal vez para evitar una situación en que esta persona te ofendió antes, pero y olvidar, no somos Dios, no podemos olvidar así en esa manera. Obviamente Dios no olvida, no es que es omnisciente y ya sabe todo, pero no cuenta contra nosotros nuestras ofensas, no está a nuestra cuenta. Igual tratamos a estas personas como si no hay ofensa ninguna en su cuenta contra nosotros, ¿no? Disculpe la insistencia. Cuando yo en mi corazón perdono de verdad, no resulta que yo me olvido, sino que cuando vuelvo a recordar, eso no me afecta que cuando yo me acordaba y no le perdonaba. Cuando yo no le perdonaba me dolía, me hacía un rencor, un zing, ¿ya? Pero cuando no lo hago, pero cuando yo lo hago, lo recuerdo, pero simplemente es eso, nada más, no siento nada. Sí. Cuando en Jesucristo entra. A veces también hay dolor, pero es cuando recordamos, a veces hay dolor de lo que pasó. Somos seres humanos, pero el perdón es no tratar a esa persona, no interactuar con esa persona, siempre, desde el momento que digo, te perdono, en adelante, ya no puedo tratar con esa persona como todavía me ha ofendido. No puedo interactuar con esa persona de esta manera. Tengo que interactuar con esa persona como nunca me había hecho ningún daño. Ningún daño. Y eso es diferente. No es olvidar, sino que yo voy a tratar con esa persona así en el amor de Dios, recordando que Él tampoco hace esto conmigo. Él no guarda rencor contra mí por mis pecados, porque en Cristo ya tengo todo el perdón de Dios. Sí, y debo entonces yo perdonar de igual forma a otros, sabiendo la inmensidad del perdón que recibí de Dios. Muy bien, buenas preguntas.